sí se escucha. ¿Cómo están? Amén, amén. Qué contento que estamos todos por haber participado y ser testigo de este día, que junto con el bautismo se nos juntó la cena. Y el de compartir unos con los otros este tiempo de Pascua, de unidad, de armonía, de coinonía y de estar todos juntos para que este día, más que nada, sobre todas las cosas, sea inolvidable para las familias que se bautizaron. Porque hubo familias completas se bautizaron y pudimos ver en ellos la alegría y la emoción que en ellos representaba haber dado este paso de fe. Ahí donde está te pido que te puedas sentar, tomar asiento, acomodar, que vamos a pasar ahora a la palabra de hoy. Amén. Bien, como bien les dije, hoy se recuerda lo que para nosotros los cristianos es la Pascua, que también coincide juntamente con el Pesach, no me sale la pronunciación final que es la J. Para los judíos, que coincide nuestra fecha con las de ellos también. Y podíamos ver cómo estábamos mirando, porque seguimos muchos a un youtuber judío que él muestra grabaciones, notas de Israel. Hoy podíamos, en esta fecha, si no existía en esta situación de conflicto que tienen ellos con Irán, ese lugar estaría lleno, pero lleno de gente, tanto católicos como musulmanes, como judíos, recordando justamente esta fecha y este gran acontecimiento que para nosotros significa nuestra libertad, que es la resurrección de Cristo. Ahora está todo cerrado, nadie puede entrar, nadie puede hacer ese paseo y hacer ese conocimiento donde para esta fecha, como digo, es monumental, es grande, es un acontecimiento histórico cada vez que las fechas de las Pascuas se dan en el mundo entero, ¿no? Así como Jesucristo nos vino a rescatar. Esta Pascua significa que Él nos vino a rescatar de la pasada manera de vivir a la nueva manera de vivir. Y la manera nueva de vivir la podemos ver primeramente en ese gran convencimiento y alegría que representan los niños que se bautizaron. Las familias que se bautizaron con un convencimiento de que a través de este acto simbólico del bautismo represente un antes y un después en la vida de Cristo. Y eso nos hace recordar en la Pascua que Jesucristo representa nuestra resurrección y la salvación para nuestras vidas. Y Dios nos empieza a hablar, a mostrar de un rescate que Dios preparó para su pueblo. En Éxodo 12, del 5 al 7 lo empezamos a ver. Y vamos a empezar a ver y a leer. Y ustedes van a empezar a entender cómo Dios nos habla a través de esto. Éxodo 12 dice, el animal. Ellos estaban antes de Dios preparar ese día, esa mañana, de la libertad, del rescate de su pueblo a la tierra prometida, la noche anterior, a Aarón y a Moisés, eso está relatado en el Éxodo 12, les mandó a hacer esto, preparar un animal. El animal sería sin defecto, macho de 1 año, sin defecto, no cualquier animal, sino que ese animal tenía que ser sin defecto. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, o sea, el mes de abril. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer.
¿Por qué tomar de la sangre y ponernos en el dintel de la puerta? Porque iba a suceder esa noche la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y esa sangre iba a marcar todo judío que la muerte iba a pasar de largo. La muerte no iba a tocar a ningún judío por esa sangre que iba a estar puesta en los dinteles de las puertas de su casa. Al 13, ¿qué dice el 13? Éxodo 12, 13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá vosotros plaga de mortandad en cuanto hiera la tierra de Egipto. La sangre de ese cordero, de ese animal, iba a representar la señal para que no hubiera ninguna plaga, para que no hubiera ninguna amenaza a ningún judío, porque próximamente a la mañana de ese día iba a venir el rescate de Dios camino a la tierra prometida. Trayéndonos a este tiempo, eso fue una introducción, trayéndonos a este tiempo, podemos ver en San Juan 1, 29 al 34, cómo Dios preparó un hombre y preparó el camino. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Toma en relación de lo que dice el Éxodo 12, lo que leímos, con lo que vamos a leer ahora. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, no dijo el profeta, no dijo el pastor, no dijo el hombre de Dios, sino que él dijo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese cordero o ese animal que el Éxodo 12, 5 al 7 pudimos leer, estaba hoy representada en una persona. Y esa persona lo estaba dando a conocer Juan el Bautista. Y este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vino yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Al 34. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Dale un fuerte aplauso. Porque el que venía a quitar el pecado del mundo, Juan el Bautista lo estaba dando a conocer. Primeramente a Israel y luego para todo el mundo. El rescate de Dios, dice, el Cordero que quita el pecado del mundo. Para pagar la culpa por el pecado, Jesús murió como el sacrificio perfecto. Jesús murió, nadie lo mató a él. Dice él mismo que él se entregó a sí mismo para quitar el pecado del mundo. Yo tengo poder de dar mi vida y volver a tomarla. Jesús pagó el precio de nuestro pecado con la muerte. Así como Israel necesitó de un hombre como Moisés, a quien Dios lo preparó para salir de Israel, de una tierra de esclavitud, donde no solo esa generación y varias generaciones atrás fueron esclavos y servidores en esa tierra de Egipto. Levantó un día un tal Moisés, a cual lo preparó para cruzar el mar y caminar por el desierto y conquistar e ir tras la tierra prometida.
un día también Dios preparó un hombre. Y él asimismo dijo, Padre, yo voy, prepárame cuerpo. Y ese cuerpo vino como el Cordero de Dios, que va a quitar el pecado del mundo. No solo con palabras, sino con acciones, dando su vida en la cruz, como bien señalaba mi esposa, en esa cruz, que ese acto de muerte es el peor de ese día, de esa historia y de toda la historia. Pero Jesús sabía de que así mismo como Él iba a esa cruz, al tercer día iba a resucitar. Y esa es nuestra Pascua, a través de un hombre, tomando la decisión, porque es la muerte más injusta que pudo haber existido y existe, porque Él nada hizo, solamente lo que hizo es nos amó. Y a través de ese amor y vida y muerte y resurrección, todos los que estamos y los que existen afuera, tenemos esperanza en ese Cordero de Dios que bien relataba Juan el Bautista. Y a quien hoy estamos adorando, recordando y dándole gracias, porque a través de su vida y su decisión tenemos esperanza, vida eterna y salvación. Amén. Dale a Dios un fuerte aplauso, porque es el momento y la acción en el cual no se repite en otra persona. No hay ningún otro nombre, ni lo habrá debajo del cielo y de la tierra misma, ni antes de Él, ni después de Él, a quien nos haya dado su vida. ¿Conocen a alguien que al menos uno haya dado su vida, al menos por uno, y haya pasado por ese sacrificio de la cruz? ¿Conocen a alguno? No hay uno ni a un uno en quien haya pasado, al menos dando su vida por un amigo, pagando ese precio de la cruz. Pero Jesús lo hizo por todo el mundo, para que aquel que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Amén. Dice 1 Corintios 5:7, que nuestra Pascua ya fue crucificada. Lo tenemos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué es la vieja levadura? Dice Pablo, insta a los creyentes a limpiar la vieja levadura. Pecado, viejas costumbres, no está queriendo hablar con eso. Los viejos pecados, las viejas costumbres, eso significa la vieja levadura. La levadura, perdón. ¿Por qué pudimos participar de la cena con el pan sin levadura? Un pan limpio. Un pan como lo pudimos tener en nuestras manos. Ese era Cristo, sin pecado, transparente, un cordero inmolado, donde no había defecto, y no hay defecto, el cual a través de su vida y muerte podemos abrazar esperanza, salvación y vida eterna, y podernos sentirnos libres, rotas las cadenas, libres de la enfermedad, del dolor, de la angustia, del Egipto que quedó atrás, muy atrás nuestro, el cual representaba la soledad, la angustia, la depresión. Pero hoy podemos estar en marcha camino a nuestra redención, camino a nuestra tierra prometida, camino a cumplir la promesa que Dios tiene para todos los que creen en su nombre. La promesa en la cual habla de que aquel que ha creído, confía en Él, camina con Él, lo acepta en su vida, tiene la esperanza, la promesa de que cuando Él venga, no iremos junto con Él. Porque ya el Egipto de ayer no es del hoy,
ni será del mañana, sino que ese Cordero de Dios que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo nos marcó un camino diferente, nos marcó un camino donde nos relacionamos hoy con el Padre, porque la palabra dice en Romanos 3:23 que estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo el hombre estaba destituido de la gloria de Dios por los pecados, por la maldad, por la vieja vida. Pero Romanos 6:23 aclara bien grande que la paga del pecado era la muerte. Pero más la dádiva, ¿qué es la dádiva? Es un regalo. Es ese tiempo hermoso de la gracia en la cual nosotros vivimos y estamos y disfrutamos, porque en esa dádiva y en esa gracia tenemos el perdón de esa paga del pecado que fue inmolado en un cordero que es Cristo. Porque como bien dijo mi esposa, en esa cruz tenía que estar yo. En esa cruz tenía que estar yo. Pero no iba a alcanzar, por más que quisiera, a salvar los pecados de todo el mundo. Porque no iba a representar ese cordero sin mancha. El que representó un cordero sin mancha fue Jesucristo. Un solo hombre dando su vida por todos los hombres. Ayer, hoy y para siempre. Y no solo dando su vida, sino también venciendo a la muerte. Venciendo toda enemistad. Venciendo toda tiniebla. Y aún venciendo en un desierto solitario a Satanás que quiso querer venir a hacerle pisar el palito. Ese Señor es el que está hoy con nosotros, vive con nosotros y se despierta con nosotros. Dice, Pablo insta a los creyentes a limpiar la vieja levadura, pecado, viejas costumbres, para hacer una nueva masa sin levadura, fundamentado en Cristo. Nuestro Cordero Pascual ya fue sacrificado. Este es un llamado a vivir en pureza, santidad, apartados. ¿Qué quiere decir santo? Vamos a explicar porque menciona la palabra santo. Tal vez a nadie no se le ocurra prenderme una vela y ponerme ahí en mi foto. Santo es apartado, santificado, apartado para un propósito, para un llamado. Ese es el santificado. Y Pablo se refiere en muchas de sus cartas a los santificados de Corintio, a los santificados de Efesios, llamados a ser santo como el Señor es santo. ¿Y qué hace uno cuando se aparta? Se aparta de la vieja levadura, se aparta de la vieja vida. Ya no vuelve a hacer lo malo, ya no vuelve a hacer que lo malo tenga control en uno mismo, ya no vuelve a transitar los rudimientos del mundo. También enseña la palabra, dice 1 Corintios 6:17, si no me equivoco, que da el ejemplo de una ramera con un hombre, los dos cuando se juntan representan un cuerpo porque son uno. Más cuando un hombre se une al Espíritu del Señor, un espíritu es con él, dice la palabra. ¿Qué les quiero decir? Cuando uno acepta al Cordero inmolado, Jesucristo, se hace un espíritu con él. Donde ya no está más la vida antigua, la vida con la vieja levadura. Está el nuevo hombre transformado, el nuevo hombre que pasa con una decisión clara y transparente por las aguas del bautismo y Dios los hace parte de la cena y lo une a un cuerpo y lo hace parte de una eternidad con él. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas en Cristo. No es, como bien dijo mi esposa, no es que llega la Pascua y nos enloquecemos por ir detrás del huevo, por ir detrás del huevo Kinder, del huevo más grande, del chocolate. Lo podés comprar en cualquier momento, al chocolate. Nuestra Pascua tiene un mayor significado y una mayor profundidad. Nos cambia de la vieja vida
a la nueva vida. Nos traslada de las tinieblas en que vivíamos a la nueva vida en Cristo. Cambia todo la mente en baile. Y nuestra vida empieza ya a tener sentido. Nuestra vida ya empieza a tener un sentido de existencia, unas ganas de despertar, una gana de levantarnos, una ganas de mirar hacia adelante con promesa, con ímpetu, con alegría, acompañado no solo con Él, sino también tomándonos de sus promesas para que cuando ese momento llegue nos podamos encontrar cara a cara con ese Cordero inmolado que empezó mostrándose al mundo en una cruz. Pero ahora se va a mostrar al mundo en las nubes y va a venir por su pueblo, por su iglesia. Y si lo crees, va a venir por ti también. Va a venir por vos también. Así que mantenete firme, constante, perseverante, creyendo en el Señor de que su regreso está cerca. Más cerca de lo que nosotros esperamos. Amén. Nuestro Cordero Pascual ya fue sacrificado. Este es su llamado a vivir una vida santa y con la coherencia de una nueva vida en Jesús, abandonando el pecado. Amén. La resurrección de Cristo. ¿Qué significa la Pascua? La resurrección de Cristo. Porque hasta acá podemos contar que es una hermosa historia. Una linda historia donde un hombre como Jesucristo, a cual la historia lo recuerda como un hombre que hizo milagros, echó fuera demonios, caminó por Jerusalén, por Galilea, caminó sobre las aguas. Un buen guión como para un cineasta armar una linda y hermosa película, donde toda la familia se pueda sentar y recordar ese gran hombre que murió injustamente en una cruz. Pero esta historia va más allá de eso. Esta historia va más allá de eso. Esta historia habla de que Jesús vino para vencer a la misma muerte, porque la muerte nunca lo pudo retener. La muerte nunca lo pudo contener. La muerte nunca pudo interponerse en lo que Dios ya había preparado para que el mundo no viviese más en tiniebla, sino tuviese ahora a partir de Jesucristo una esperanza, una promesa y una salvación que es confiando y creyendo en su nombre desde ahora y para siempre. Ese es el significado verdadero de lo que es nuestra Pascua. Nuestro domingo por la mañana va a tener un significado, ya hoy tiene un significado importante nuestra Pascua, que es de Jesucristo viviendo en nuestras vidas. Porque tomándome como ejemplo en primera persona, no tenía gozo, no tenía satisfacción, no tenía esperanza, no había un sentido de por qué despertar. No había una realidad en la cual me haga vivir con existencia y con promesa hacia un mañana, porque no había mañana para mi vida. Porque había simplemente dentro mío vacíos que nadie pudo llenar. Y nada pudo llenar, solo Jesucristo pudo llenar mis vacíos, solo Jesucristo pudo llenar mi vida y solo Jesucristo me pudo sacar de ese lodo cenagoso para caminar juntamente con Él hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de mi fe y de tu fe. Amén. Dale a Dios ese fuerte aplauso. Dice Lucas 24, del 1 al 12. Lean esto. El primer día de la semana, coma. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Ese domingo no fue diferente a todos los domingos. A partir de ese día, primer día de la semana, como bien relata Lucas 24:1, significó el primer día de la semana el mejor de todos los días. Porque en ese primer día de la semana hay muchos que se imaginan
¿A quién primero tomar para abrazar, charlar y que le cuentes tal vez sus historias aquí en la tierra cuando lleguen al cielo? Algunos van a querer hablar con Adán, algunos van a querer hablar con Elías. Contanos, Elías, cómo fue eso de que un carro vino, te tomó, te llevó. Otros van a querer hablar con Daniel, que estuvo con los leones, y así. Pero a mí me encantaría poder hablar con la guardia de romano que estuvo cuando la piedra se corrió. De verdad le digo, me encantaría hablar con esa guardia de romano y que me digan cómo fue esa mañana del primer día. ¿Cómo fue que sucedió que esa piedra se corrió? ¿Cómo fue que tras esa piedra había uno muerto y cómo pudo hoy el mundo, la historia contar que en esa tumba nadie está vacía? Ese va a ser mi primer encuentro allá en el cielo para que me cuente cómo fue ese día. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto de aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que se habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Sabe que los apóstoles, luego de haber escuchado las voces de las mujeres que vieron la piedra corrida y la tumba vacía, aún no creían? Lo vamos a ver acá. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo y las demás con ella quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura la palabra de ellas. Y no le creían. Cuando Jesús los había preparado, cuando Jesús no se cansó de decirle que él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. ¿Cuánto a muchos de nosotros nos cuesta creer de que está pronto de que Él venga a buscarnos? Nos cuesta todavía creer, a muchos. Como le costó también a los apóstoles creer. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro y vio los lienzos solos, se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Jesucristo había resucitado. Las mujeres no estaban ebrias, no estaban en crisis, no estaban inventando, no era visión lo que veían. Jesucristo había resucitado. Este es el punto central de la historia. Él resucitó. La muerte ya no lo pudo detener más. Bien dice esto en Hechos 2:24. Era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retener a Jesucristo. La muerte quiso tal vez intentar retenerlo para que el mundo no tenga esperanza, para que el mundo no tenga perdón, para que el mundo no encuentre un camino nuevo por cual caminar. Pero Él vino, vivió, murió y resucitó y Él se levantó al tercer día. Él resucitó. Él vino como la promesa para el mundo. Él vino la promesa para salvarte, para restaurarte, para redimirte, para santificarte, para apartarte y aún más para mostrarte cuán grande es su amor para con nosotros, el cual Él dice nos llamó hijos de Dios. San Juan 1:12 dice que a los suyos vino,
pero los suyos no lo conocieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Yo quiero ver todas las manos levantadas, porque Él no hay nada más que creer y confiar, porque ya nos dio potestad, nos dio derecho, nos dio la promesa de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se logra? Tan solo en creer de que el único que te puede sacar de esa cárcel, el único que te puede hacer romper las cadenas del dolor, de la enfermedad, de la tristeza y de la angustia, se llama Jesucristo de Nazaret. Y en mi nombre echarán fuera demonios y sanarán enfermos, dice su palabra. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso, porque eso es señal que estás entendiendo que Dios te llamó no solo a perdonarte, sino a ser parte de su gran familia aquí en la tierra. Amén. Por la palabra. Nunca dude de la palabra. No quiero que aplaudas porque solo yo te lo estoy diciendo que aplaudes. La palabra te confirma. Búscalo en tu casa, meditalo en la familia. San Juan 1:12 dice que Él nos dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cómo me voy a perder si creo que por el camino donde estoy yendo voy bien? No me estoy torciendo, a nadie lastimo, no robo, no hay ira, no hay enojo. Estoy yendo por el camino donde voy. No es por obra, es por fe. Efesios 2:28 dice que no es por obra que el hombre se salva, es por fe. ¿Y cuál es la fe? La fe es la certeza de la convicción de lo que no veo. La fe es la certeza de que hay un Salvador, hay quien vino y pudo perdonarme, pudo transformarme, pudo darme esa esperanza, pudo darme esa vida que los apóstoles, los discípulos pudieron verla, porque no solo que resucitó, sino que caminó con ellos por 40 días, y el libro de los Hechos habla que Él se apareció a más de 500 hombres a la vez, 500 hermanos a la vez. Entonces, hay testimonio de que Jesucristo resucitó. Jesucristo es promesa de salvación y vida eterna para todos aquellos que creen en su nombre. ¿Y amén? Y nos dio esta promesa, y nos dejó esta gran tarea de que queremos entusiasmados juntos de que toda la iglesia se involucre. En Mateo 28, la gran comisión, de ir y hacer discípulos, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, hasta que Él venga. Eso es el trabajo que como iglesia queremos y estamos llevando adelante. Por eso es que salimos afuera, por eso es que oramos, por eso es que te damos testimonio. Por eso es que evangelizamos, porque no lo hacemos porque tenemos todas las ganas y la fuerza de hacerlo, sino porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque el mundo esté bajo el maligno, el que vive en mí es mucho más grande que el que está en el mundo. ¿Lo crees? Dale a Dios un fuerte aplauso, porque Dios nunca te va a dejar solo. Como Dios nunca dejó a solo a Israel caminando por el desierto, por el día de Él cubría una nube, el sol radiante sobre un desierto, y por la noche una columna de fuego les marcaba el camino. Y la sangre era señal de que la muerte no podía tocarlo. Y la sangre del cordero derramado en ese sacrificio es señal de que la muerte ya no tiene potestad sobre vos, sino la vida, y la vida en abundancia, en Jesucristo. ¿Tenés certeza, tenés convicción, tenés seguridad de eso? El miedo, el temor, la angustia, la duda, no son parte de vos. Amén. Él cumple sus promesas. ¿Lo creen?
Yo lo creo. Y quisiera que todos estén convencidos de que Él cumple sus promesas. ¿Y cómo sabe? ¿Y cómo estás seguro? El Espíritu Santo nos da la certeza y nos da la convicción de que hijo de Dios somos. Amén. Primera de Corintios 15, 20 al 22. Y te pido ahí donde esté que puedas ponerte de pie para entrar en la última parte. Miren lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Pablo tuvo que hablarle de esta manera a los corintios, porque no creían. Y si no creemos, ¿qué estamos haciendo acá? Le decía Pablo. Si creemos de que Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Si Él no resucitó, menos vamos a resucitar nosotros que lo que predicamos de Cristo. Él les tuvo que escribir esto a la iglesia de Corintio. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Antes de Él, Lázaro resucitó, pero Lázaro volvió a morir. Cristo resucitó y nunca más murió. Vive para siempre. Y juntamente con Él viviremos todo lo que hemos creído y creemos en Él. Vamos a vivir con Él para siempre. No cuando Él venga te vas a ser dueño de la vida eterna. Ya hoy mismo tenés una eternidad con Él. Aunque estés en este mundo y no seas parte de este mundo. Si hoy vos creíste y confías en Él, ya tenés una eternidad con Cristo. Lo único que falta para que eso sea consumado de que Él venga y te vayas con Él. Por eso la Biblia dice, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No falta quien diga cuando digas eso y se pierde la salvación y yo ante la duda la cuido. Yo siempre respondo lo mismo. No voy a jugar con que si la pierdo, no la pierdo. Porque si alguien viene y me dice que no la pierdo, entonces la guardo en el bolsillo, me tomo un tiempo, un refrigerio en la vida y vuelvo a hacer lo que era antes. ¿No es un poco jugar con la sangre de Cristo? Y ante la duda de perderla o no, mejor la cuido. Y lo mismo te digo que también tomes este consejo, que la cuides. Cuida tu salvación con temor y temblor, dice la palabra. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. La resurrección de Jesucristo es la garantía de la resurrección futura de todos los creyentes. Contrasta a Adán causalmente con Cristo, fuente de vida, asegurando que quienes están en Cristo serán vivificados. En Adán dice que todos mueren, porque Adán representa el hombre que se equivocó, el hombre que pecó, el hombre por la culpa de Adán y Eva, el mundo cayó en transgresión, cayó en pecado. Pero en Cristo dice que todos serán vivificados. Si leen atentamente Primera de Corintios 15, que tiene 58 versículos, dice en parte que Pablo dice, yo les voy a dar un misterio. No todos dormiremos, pero todos sí seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque cuando Cristo venga, los primeros que han de resucitar en Él son los que murieron en Él. ¿Y luego quién? Los que hayamos quedado con vida. O esto puede estar sucediendo hoy mismo, pues no lo sabemos. Entonces estarían resucitando los que murieron en Él. Y luego nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, dice, seremos transformados a un cuerpo glorificado. ¿No es hermoso eso? ¿No es hermoso? Lo hizo simplemente una decisión de Jesucristo. De venir, vivir, morir y resucitar para que en Él tengamos salvación y vida eterna. Porque sin esa acción estaría perdido y condenado a un camino de aflicción, de dolor y de muerte eterna. Si ese Cordero que un día, como bien lo hablamos, Juan lo vio venir, si no hubiese existido, estaríamos todos, pero
bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Pero hoy, porque hay un día, en la primera hora de la mañana, bien temprano, hoy el mundo puede conocer que esa piedra que quiso sellarse para siempre, y tras de esa piedra el Cordero de Dios, hoy el mundo conoce de que esa tumba está vacía, porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, hay promesa en que también resucitaremos todo lo que hemos creído si creemos en Él. Cerrá ahí tus ojos, porque este momento es el tiempo de estar en relación con Él, con el Cordero Santo. Gracias, sí, Señor. Hay esperanza en tu nombre, Jesús. Hay esperanza en tu nombre, Jesús. La muerte ya nada tiene con nosotros. Se siente tu gloria en este lugar. Sea la gloria para ti, Cordero Santo. Algo grande sea la gloria para ti, digno se activa de toda alabanza. Sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Tu presencia. Yahweh. Yahweh, es tu presencia. Rafa, Elohim. Es tu presencia que quita toda aflicción, todo dolor, toda enfermedad. Ha sido cancelado en esa cruz. Toda esta contraria contra tu vida, Cristo la colgó en la cruz. Se siente Y la muerte ya no tiene derecho de venir a recordarte tus fallas, tus pecados. Porque Jesucristo te ha salvado. Jesucristo ha roto las cadenas. Jesucristo hizo que los cerrojos se rompieran y viniese esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Espíritu Santo, el cielo con la tierra se une para hacer un canto directo al cielo, para hacer una alabanza al trono de nuestro Dios, para hacer, Señor, una gratitud al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, El Shaddai, Yahvé, Shireh, Elohim, Adonai. Él se manifestará. Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará.
otro Si nombre le llamas, Él debajo se del cielo, manifestará. Si le a quien hoy buscas, podamos Él se cantar, manifestará. a quien hoy podamos adorar. No hay ningún otro nombre Si le debajo adoras, del cielo, Él se manifestará. a quien en la primera hora Si le de la llamas, mañana Él se el mundo manifestará. conozca, Si le el mundo buscas, reciba Él se y el mundo acepte que no sea Jesucristo el que vive entre los muertos. Jesucristo de Nazaret es su nombre, a quien delante de él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria y alabanza de su nombre. Se manifestará, Shire se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Si le adoras, porque ese Él se cordero inmolado manifestará. Si le representa llamas, tu Él se libertad, manifestará. representa Si el le perdón buscas, para tu Él se vida, manifestará. representa la eternidad para tu mañana, representa tu bendición para el hoy, representa tu paz para tu descanso, representa la misericordia en tu despertar, la fuerza que te levanta, la fuerza que te sostiene, la roca que te afirma, la roca que te ensancha, la roca que te afianza en su verdad. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Shire se Él se manifiesta manifestará. en tu necesidad, Él se manifiesta en tu dificultad, Él se manifiesta en tu tristeza, Él se manifiesta en tu enfermedad, como el que venció, como el que triunfó, como que Él se levantó, como el que vive para siempre. Se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará. Shire se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará. Shire se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará. Shire se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Shire, Adonai. Así como la tierra tembló, Se manifestará. así como el velo se rasgó a la mitad, así como la piedra se corrió, así también el enemigo se corrió, se alejó, ya no tiene potestad, ya no tiene autoridad, ya no tiene derecho legal sobre tu vida, sobre tu persona, sobre tu futuro, sobre tu presente y sobre tu mañana, porque esa sangre es la señal de que hoy sos hijo, redimido, apartado, santificado y comprado por precio de sangre. Santo, santo, Elohim, Shaddai. Adonai se manifestará. Yahweh, Una gratitud eterna, una alabanza sostenida en el tiempo.
Una adoración que nace en la tierra y, Señor, termina en el cielo. Una adoración que se ensancha, que se extiende sobre el bajo cielo, donde toda la creación hoy te alaba, donde toda la creación hoy te canta, donde todo haya espíritu y respire. Hoy te canta, hoy te alaba, hoy te conoce, hoy te adora. Santo, santo, porque algo grande va a pasar, algo grande sucederá. El que vive, el que reina, el que vino, vivió, murió y resucitó. Cambiará todo lamento en baile, sanará todo el cuerpo enfermo. Dará paz a tu descanso. Algo grande va dará provisión a tus manos. Dará seguridad en tu casa. Te da fuerza en tu corazón, ánimo pronto. Dale a Dios ese fuerte aplauso. Dale a Dios ese aplauso como ofrenda, alabanza a su nombre. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Gracias. Rafa, Gracias, Jesucristo. Elohim, Shaddai, Gracias, Señor. Jireh, Adonai se manifestará. Gracias, Jesús. Gracias, sí, Señor. Se siente tu gloria en Nuestras manos levantadas, oh Dios. Te cantamos, te adoramos, te exaltamos. Espíritu Santo, Se activa lo sobrenatural. Espíritu Santo. Se siente tu gloria en ese lugar. Algo grande va a pasar. Gracias, Jesús. Se activa lo sobrenatural. Gracias, Jesús. Yahweh, Santo, Rafa, Elohim, santo es tu nombre, oh Dios. Shaddai, Sea la gloria solo para ti. Adonai se manifestará. Manifiéstate, oh Dios. Manifiéstate, oh Dios. Yahweh, Rafa, Manifiéstate, Jesús. Elohim, Espíritu Santo, Shaddai, Espíritu Santo. Jireh, Que ese río de agua de vida corra, Adonai corra por nuestro se interior. manifestará. Ese río de agua de vida corra por nuestro interior, Espíritu Santo. Si le adoras, Él se Que ese pan del manifestará.
cielo, si le llamas, que a vida Él se eterna ahora nos ha manifestará. llamado. Si le Sea el buscas, sustento, Él se sea el alimento, manifestará. el que fortalece, el que sana, el que Si le llena. adoras, Él se manifestará. Él Si se le manifestará. llamas, Él se manifestará. Él se manifestará. Si le buscas, Él Él se se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Te aplaudimos, te cantamos, te entronamos, te exaltamos. Y te, Señor, y te agradecemos, oh Dios, por este hermoso día que nos regalaste. Hermoso tiempo, Señor, que no termina hoy, sino que continúa cada día que caminamos contigo. Te damos gracias por este día, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu paz esté sobre cada uno de ellos. Que tu bendición los alcance. Que tu cuidado y tu amparo y tu protección esté sobre cada uno de ellos. Por delante y por detrás sea vista tu sangre, tu nombre, tu mano sobre cada uno de mis hermanos. Y al regreso de su hogar y de su casa, los ángeles los resguarden, los cuiden, los protejan. Y que mañana de domingo, en la primera hora de la mañana, sea nuestro espíritu y nuestro corazón agradecido con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque nos ha dado salvación el Cordero Santo, nuestra Pascua, quien ya fue crucificada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén, amén y amén. Y nos vamos cantando, celebrando. Amén, amén. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución.